Hoy nos metemos de lleno en Correr, Comer, Vivir, el libro de Scott Jurek, que, bueno, es toda una leyenda del ultramaratón. Tenemos aquí unos extractos que nos cuentan mucho, no solo del atleta, sino de la persona. Exacto. Pues la idea es un poco ver esa trayectoria suya tan, bueno, tan particular, ¿no? Entender cómo alguien se lanza a correr esas distancias que parecen, imposibles. Sí. Pero también ver su evolución, la parte personal, la fortaleza mental y cómo la nutrición fue tan importante en todo esto. O sea, ¿qué hace falta para correr cientos de kilómetros así, en condiciones límite? Y sobre todo, ¿qué aprendes por el camino? La parte del aprendizaje es clave, yo creo. Totalmente. Y empezamos fuerte, con una imagen potente. El Valle de la Muerte. Ultramaratón de Badwater, con ese calor, bueno, infernal. Jurek, que era el favorito, ¿no? Pues se viene abajo. Kilómetro 112. Uf. Y claro, vómitos, deshidratación, visión en túnel, una pasada. Un colapso total. Y ahí te preguntas, ¿qué te lleva a buscar esos límites? Y más aún, ¿de dónde sacas la fuerza para levantarte después de algo así? Bueno, vamos a ello. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Para entender esa fuerza de Jurek hay que mirar atrás, a su infancia en Minnesota. Una infancia, pues, complicada, ¿eh? Por un lado, la enfermedad de su madre, esclerosis múltiple, que iba a más, sin remedio. Durísimo eso. Y por otro, un padre muy estricto, de estos de pocas palabras, ¿sabes? Con esa filosofía de, a veces simplemente tienes que hacerlo y punto. Ya. La ley del esfuerzo puro y duro. Claro. Y eso significaba currar mucho desde pequeño, responsabilidades y esa sensación un poco de estar atrapado, de carga constante. Es que esa frase del padre, lo tienes que hacer y punto, que suena como muy seca, ¿no? Muy de la necesidad de allí, del entorno rural, familiar, pero se convierte en algo más, yo creo. ¿En qué sentido? Pues que no es solo disciplina que te imponen. Al final, él la interioriza. Imagina la impotencia, ¿no?, de ver a tu madre enfermar así. Uf, sí. Pues esa orden, hay que hacerlo, se convierte casi en una forma de tirar pa'lante, ¿sabes? Un mecanismo para afrontar las cosas. Y luego en carrera, años después, cuando el cuerpo dice «basta ya», Ahí está la clave. claro, esa voz interior, esa orden que tiene ya metida dentro, seguro que le decía que rendirse no era una opción, que había que seguir. Es como si esa dureza que aprendió en casa se trasladara directamente a la resistencia mental que necesitas para un ultramaratón. Es brutal. Hay una anécdota en el libro muy significativa, creo yo. Con 12 años le detectan tensión alta, que para un chaval, pues, preocupa. Hombre, claro. Y en vez de, tomar pastillas y ya está, se empeña en bajarla él solo. Y lo consigue, concentrándose, visualizando el bosque, la calma, ¿En serio? con 12 años. Sí. Parece una tontería, pero es una señal potentísima de esa capacidad que ya tenía para conectar la mente y el cuerpo. Algo que luego fue, fundamental. Totalmente. Ya apuntaba maneras, ¿no?, de ese control mental. Y bueno, su camino hacia las carreras largas no fue directo. Empezó con el esquí de fondo. Le animó su entrenador Sorenson. Y aquí entra en escena alguien clave en su vida. Dusty Olson. Ah, Dusty. Menudo personaje. Sí, ¿verdad? Amigo y rival. Un tipo con un talento natural para aguantar, increíble. Pero un caos total, súper rebelde. Es que la relación con Dusty es fascinante. Porque son como el día y la noche, ¿no? Scott era todo método, responsabilidad, casi por obligación, por lo que vivió en casa. Exacto. Y Dusty era, pues eso, improvisación pura, un pasota, un espíritu libre que se enfrentaba a todo con una mezcla de inconsciencia y una capacidad para sufrir innata, brutal. Que si robaba patatas fritas, que si corrió una maratón marcha atrás la noche antes. Es verdad, lo cuenta. Y luego iba y corría bien a la carrera oficial. Claro, es esa mezcla, ¿no? Sí. Jurek sentía por él una mezcla de admiración y desconcierto, yo creo. Veía en Dusty una resistencia como salvaje, natural, que chocaba mucho con su forma de ser, tan meticulosa. Ujú. Y creo que esa tensión, esa amistad con alguien tan
tan diferente, le empujó a él a explorar sus propios límites, de formas que quizás él solo, con su carácter más contenido, no se habría atrevido. Estoy totalmente de acuerdo. Dusty era esa libertad que Jurek, por su historia, no se podía permitir. Pero a la vez, Dusty le enseñaba que se podía seguir adelante aunque no tuvieras un plan perfecto, simplemente por pura cabezonería, por determinación. Sí. Esa filosofía de paso a paso que Dusty le decía en momentos chungos de las carreras, eso se convirtió en un mantra para Jurek. Yo creo que sin ese contrapunto tan vivo y a veces tan exasperante de Dusty, igual la historia de Jurek habría sido otra, ¿eh? Puede ser, puede ser. Y bueno, si la mentalidad es un pilar, el otro clarísimamente es la alimentación. Hoy vemos a Jurek como un icono vegano en el deporte, pero él mismo lo dice, ¿eh? Que empezó comiendo pues lo normal. Lo típico, sí. Hamburguesas, pollo frito, barbacoas con mucha carne. El cambio fue poco a poco. Una evolución, no fue de un día para otro. Claro, no fue una iluminación divina. No, exacto. Influyeron varias cosas. Empezó a probar comida más sana en campamentos de esquí, como el Team Birki ese. Conoció a gente como, le llama Dan el hippie, ¿no? Que le metió ideas de ecología, nutrición alternativa. Leyó a gente como el Dr. Whale o Howard Lyman, que es curioso, era un ganadero que se hizo activista vegano. Anda, qué cambio. Pero lo más importante fue empezar a sentir él mismo, en su cuerpo, la conexión. Comer mejor, rendir más. Primero se hizo vegetariano, luego ya dio el salto al veganismo. E incluso probó con lo crudivegano. Y lo interesante es cómo se lo tomó. No fue solo cambiar la dieta y ya, fue casi como un experimento personal súper riguroso. Sí. Es que en la ultrarresistencia la comida es vital, no solo para tener gasolina durante horas y horas y horas, Claro. sino para recuperar los músculos, para controlar la inflamación que te generan esos esfuerzos tan bestias. Y Jurek se enfrentó a la pregunta del millón. ¿De dónde saca un atleta vegano de élite proteínas y energía suficientes? La eterna pregunta, sí. Y su respuesta fue comida real, alimentos integrales, mucha variedad. Combinar legumbres con cereales integrales para tener proteínas completas, frutos secos, semillas, tofu, tempe, pero ojo, sin caer en la trampa de los sustitutos estos ultraprocesados que hay ahora. Ya. No, él buscaba nutrientes de calidad de fuentes vegetales, pero diversas. Recuerdo la anécdota que cuenta de sus primeras tortitas veganas. De plátano y fresa. Dice que fue como una revelación. Ajá. Que descubrió que comer sano no solo le hacía sentirse genial, recuperar más rápido, tener más energía, sino que encima podía estar buenísimo. Claro, que no era un sacrificio horrible. Cambios físicos. Perdía grasa, pero mantenía el músculo, o incluso ganaba músculo magro. Y eso desmontaba muchos mitos, ¿no? De que necesitas carne sí o sí para rendir a tope. Fue como la prueba práctica de que su elección funcionaba. Exacto, y eso es fundamental. Al principio no fue una decisión solo por ideología, aunque luego sí desarrollara esa conciencia, Fue pragmatismo puro, vio que funcionaba. Tal cual. Vio resultados claros en su rendimiento, en cómo se sentía, y eso le dio la confianza para seguir por ahí, para investigar más, para refinar su nutrición, hasta convertirla en una de sus señas de identidad y en una ventaja, ojo. Sí, una ventaja competitiva. Demostró que una dieta basada en plantas, bien hecha, bien planificada, podía soportar rendimientos deportivos, al máximo nivel en una de las disciplinas más duras que existen. Hablemos ahora de las carreras, ¿no? De esos laboratorios donde se pone a prueba todo. Físico, mente, nutrición. Jurek tiene un historial que impresiona. Ya hemos dicho lo de Badwater en 2005, el colapso. Sí, la primera vez. Una lección de humildad, dice él. Brutal. Le obligó a mirar todo con lupa. ¿Qué hice mal? Y aunque esa vez no ganó, la experiencia fue clave. Volvió al año siguiente, 2006, y ¡zas! Ganó en ese mismo infierno. La redención. Total. Luego está la Hard Rock 100 de 2007. 160 kilómetros en las montañas de Colorado. Una salvajada de carrera, desniveles brutales, altitud, terreno súper técnico. La Hard Rock es tela. Pues Jurek se planta en la salida, con los ligamentos del tobillo desgarrados. Se los había hecho 2 días antes. Pero bueno, parece una locura no correr así. Pues sí, pero ahí ves otra vez esa mentalidad que decíamos, ¿no? Forjada desde crío. Y también sus conocimientos de fisio. Ah, claro. Evaluó la lesión, decidió que podía correr sin hacerse un daño permanente, aunque le doliera un montón. Usó cosas naturales,
árnica, cúrcuma para la inflamación, se hizo un vendaje súper complejo. Ujú. Y no solo corrió, ganó y batió el récord. Es que demuestras una tolerancia al dolor y una fuerza de voluntad que se salen de lo normal. No es solo aguantar el dolor, es gestionarlo activamente. Es otro nivel, desde luego. Una gestión del sufrimiento increíble. Otra carrera mítica, el Espartathlon, en Grecia, Ujú. que recrea el viaje de Filípides de Atenas a Esparta. Sí, la histórica. Jurek cuenta un momento de bajón horrible, deshidratado, pidiendo agua y nada, hasta que una señora mayor en un pueblo le da agua y una ramita de albahaca, que allí en Grecia es símbolo de fuerza, de buena suerte. Qué detalle. Y él dice que ese gesto tan pequeño, esa conexión humana así, de repente, en medio de tanto sufrimiento, le dio un empujón para seguir. Y eso es muy revelador, ¿sabes? Esa capacidad de encontrar fuerza, energía, no solo dentro de ti, sino en lo de fuera, en pequeños detalles, en gestos de otros. Sí, Porque en estas pruebas tan solitarias, aparentemente, esos momentos de conexión, aunque sean fugaces, pueden ser súper potentes. Te recuerdan que no estás completamente solo en esa batalla interna que libras. totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar México, ¿eh? La Barranca del Cobre, correr con los Tarahumara, los Rarámuri, Los de nacidos para correr. esos mismos. El pueblo este indígena famoso por correr distancias larguísimas. Allí Jurek aprendió un montón, de eficiencia al correr, de simplicidad. Ellos corrían descalzos o con huaraches, unas sandalias súper básicas, Mm. y de una conexión con la tierra muy, muy profunda. Otra filosofía de vida, ¿no? Sí, la primera vez que compitió allí perdió, contra el campeón local, Arnulfo Quimare. Un duelo muy guapo, con mucho respeto. Volvió al año siguiente y entonces sí, ganó. Pero más allá de ganar o perder, él destaca eso, la lección de humildad y la admiración por esa cultura corredora tan ancestral. Si juntas todas estas historias, ves un patrón muy claro, ¿no? El ultramaratón sí, es físico, obvio, pero es tanto o más una batalla mental. Sin duda. Se trata de aprender a convivir con el dolor, a callar las dudas que te asaltan, a encontrar motivaciones muy profundas cuando ya crees que no te queda nada de energía. Y a veces, como le decía Dusty, Paso a paso. exacto, a veces es tan simple y tan complicado como enfocarte solo en eso, en dar el siguiente paso, una y otra vez. Al final, es la mente la que decide cuándo el cuerpo ha llegado de verdad a su límite, o si puede un poco más. Jurek reflexiona mucho sobre esto en el libro. Reconoce que ganar mola, es emocionante, pero que con el tiempo él empezó a buscar algo más al correr. Ajá. Habla de encontrar como una especie de paz, de conexión, de vaciar la mente. Dice que le influyeron lecturas sobre el Bushido, el código de los samuráis, Ah, mira, con ese énfasis en la disciplina, el autocontrol, la claridad mental. Correr se convirtió en su terapia, su forma de procesar las cosas duras de la vida, la enfermedad y muerte de su madre, su divorcio. es que correr así, a esos niveles, se convierte en una forma de meditación activa. Sí, exacto. Una herramienta muy potente para explorar tus límites, sí, pero también para encontrar claridad, para poner las cosas en perspectiva. También pasó por fases de duda, ¿eh? De sentir que había perdido un poco el norte, el agotamiento de competir tanto. Hay una anécdota curiosa. Cuando va a Yosemite con Dean Potter, el escalador y saltador base que falleció, Sí, lo recuerdo. Potter le enseñó a hacer equilibrios en una cinta tensa, slacklining. Y Jurek vio en eso que necesita una concentración y un equilibrio físico y mental brutal. Uf, sí. Pues vio una metáfora perfecta de lo que él buscaba en su vida. Encontrar ese equilibrio entre la intensidad del deporte y la necesidad de calma interior. Tiene todo el sentido, y aunque corras solo, durante horas y horas, la parte social, la comunidad, es fundamental. Esas amistades que se forjan en la dificultad compartida. Como con Dusty. Claro, la de Dusty es la más llamativa, pero también con otros corredores como Ian Torrens, Hal Kerner, su equipo de apoyo, Rick Miller, Dave Terry y por supuesto su pareja, Jenny, que luego fue su mujer. Sí, el equipo es clave. Son un soporte que no se ve, pero que es crucial. Nadie llega tan lejos completamente solo, por muy individual que parezca el deporte. El libro acaba con una reflexión después de batir el récord de EU de 24 horas corriendo en Francia, en 2010. Casi nada. Habla mucho de la importancia del ahora, de centrarse en el proceso, en cada momento, en cada paso, más que obsesionarse con la meta final, con el resultado lejano.
Es un cambio de enfoque importante, creo. Sí, muy zen, ¿no? El camino es la meta. Un poco eso, sí. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco todo este viaje por correr, comer, vivir, ¿con qué nos quedamos? Hemos visto cómo Scott Jurek usó una infancia difícil para construir una mente de acero. Ujú. Cómo un cambio radical en la comida, hacia lo vegetal, le disparó el rendimiento. Y cómo usó las carreras más bestias del mundo no solo para ganar, sino como una forma de conocerse a sí mismo, de explorar los límites del cuerpo, de la mente, y encontrar un propósito más allá de la victoria. Yo creo que las ideas clave que nos deja son potentes. Primero, la resiliencia, que no es algo que tengas o no tengas, sino que se trabaja, se cultiva, a base de enfrentarte a la dificultad y con disciplina. Sí. Segundo, el poder de la alimentación consciente. Comer bien te cambia el cuerpo, claro, pero también la mente, la capacidad de recuperarte, todo. Fundamental. Tercero, cuando buscas superar límites extremos, la cabeza, la gestión mental es lo que marca la diferencia. Y por último, el valor enorme de la comunidad, de las relaciones, incluso en algo que parece tan solitario. Muy bien resumido. Y para acabar, una reflexión que nos deja Jurek y que quizá nos sirva a todos, ¿no? Más allá de correr. Él dice algo así como: la vida no es una carrera. Lo importante de verdad es cómo nos movemos hacia ese objetivo. Lo crucial es el paso que estamos dando ahora. ¡Qué buena frase! Pensando en esto, ¿cómo podemos aplicar esa filosofía? ¿Cómo podemos centrarnos más en el paso presente, con intención, con consciencia, en nuestros propios líos diarios, ya sean nuestros ultramaratones personales o las pequeñas cuestas de cada día? ¿Qué carreras estamos corriendo cada uno y cómo las afrontamos? Paso a paso. Ahí lo dejamos. Cuadernos de conversaciones.